Entonces, la modulación en frecuencia es muy similar a la modulación AM. La idea es lo mismo. Es desde un emisor enviar una señal mensaje a través de un, digamos, a través de un sistema de comunicaciones y que esa señal en un receptor se pueda recuperar. En donde, si trabajamos con la modulación en frecuencia, lo que vamos a hacer es realizar variaciones en la frecuencia de la señal y esos cambios de frecuencia se van a interpretar para poder recuperar la señal. ¿Listo? Entonces, por ello lleva su nombre de modulación en frecuencia. A diferencia de la modulación AM, nosotros modulábamos la amplitud para enviar la señal mensaje. En este caso, realizamos variaciones de frecuencia en la señal modulada para poder llevar la señal moduladora a través de una portadora. ¿Listo? La modulación en frecuencia tiene aplicaciones comúnmente en la parte de transmisión de radio, de música, incluso en televisión para la parte de audio. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las radios, bueno, sí, de las emisoras de radio son FM, ¿listo? También existe AM, es decir, ustedes pueden transmitir información ya sea en AM o en FM. Dependiendo de la que elijan, pues tendrán unas ventajas y unas desventajas. La FM nos proporciona más ventajas en comparación con la AM. Y la primera ventaja es la siguiente. Resulta y pasa que cuando nosotros modulamos en FM, estas modulaciones son más inmunes al ruido. ¿Listo? AM, la modulación en amplitud, sufre bastante de ruido. Entonces, digamos, la modulación en frecuencia viene a solucionar este inconveniente de generar del ruido excesivo en estas señales. Evidentemente, si el ruido de una señal digamos, si una señal está expuesta a más ruido, pues lo que el usuario va a ver digamos, a la final será digamos, en el caso de música, pues escuchará la música con mayor ruido. ¿Listo? Entonces, este es el inconveniente. Perdón, esta sería la ventaja principal que me proporciona FM, una mejor calidad a la hora de transmitir y recibir las señales. ¿Listo? Entonces, mejora la calidad de las señales. Otra ventaja es que requiere menos potencia que la modulación de amplitud. Esta ya se las dije, que es más inmune al ruido y ofrece un mayor ancho de banda. La modulación FM ofrece un mayor ancho de banda. Y ustedes se darán cuenta que cuando ustedes comparan la modulación AM y la modulación FM, van a ver una gran diferencia en las frecuencias. Aquí tengo unos ejemplos de emisoras de radio AM de aquí de Bogotá. Entonces, por ejemplo, la emisora RCN se envía en 770 kilohertz y digamos, estas modulaciones tienden a ser más viejas que las modulaciones FM. Las modulaciones FM son más recientes. Veamos otra por acá. Esta que dice La Voz de Bogotá. Esta modulación se hace en la frecuencia de 930 kilohertz. Ahora veamos otro ejemplo, un ejemplo de FM. Vean que las de FM, por ejemplo, la Blue Radio, está en la frecuencia 89.9 megahertz. Vean que las que habíamos visto hace un rato está en los kilohertz. Es decir, estas están en un orden de 1000 por encima que estas. ¿Listo? Entonces, aquí empiezan ustedes a encontrar la principal diferencia entre modulación AM y modulación FM. Modulación FM se utiliza para altas frecuencias. Entonces, aquí vean que no van a ver ninguna de estas señales transmitidas en bajas frecuencias. Mientras que todas las de AM utilizan unos centenares de kilohertz para poder enviar la música o la voz humana. ¿Listo? Entonces esa es la primera diferencia que nosotros vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen en donde podemos ver una modulación FM. Entonces fíjense que la verde es la señal portadora
y la roja sería la señal mensaje, es decir, la señal moduladora. Entonces, esta señal de salida sería la señal modulada. Entonces, esta señal empieza a variar su frecuencia, vean el tiempo, el eje del tiempo de la señal, vean que va variando ese tiempo para seguir esta señal. Entonces, cuando estamos en la parte negativa del seno, esta frecuencia va a ser mucho más baja, es decir, va a ser más lenta las oscilaciones. Y cuando se acerca a 1, está en la parte positiva, y cuando se acerca a su máxima amplitud, pues su frecuencia aumenta y el máximo pues estaría acá. Y su mínimo estaría por acá. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a generar. Estos sistemas son mucho más complejos que los de AM. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una modulación AM y de una modulación FM. ¿Listo? Me faltaba mencionar lo del espectro. ¿Cómo es el espectro de esta señal? Entonces, nosotros hemos visto que en AM el espectro era una frecuencia o un tono principal y dos laterales. Una frecuencia lateral a la derecha y una a la izquierda. Eran solo esas tres. Mientras que en FM existen múltiples tonos, ¿listo? Existen varios tonos de frecuencia. Entonces, lo que podemos ver acá es que el ancho de banda que proporciona FM es mucho mayor que el ancho de banda que proporciona AM. Entonces recuerden que AM tenía un tono principal que estaba en la frecuencia de la portadora y tenía dos laterales, que era la frecuencia portadora menos la frecuencia modulada y la frecuencia de banda lateral superior era frecuencia portadora más la frecuencia moduladora. El ancho de banda de AM pues es la sumatoria de este ancho de acá y de este ancho de banda, ¿listo? Es decir, la variación de frecuencias de este punto hasta este punto. Fíjense que en AM, pues el ancho de banda es mucho mayor. Digamos, pues representaría todos estos tonos que ven acá. ¿Listo? Listo. Y habíamos mencionado la clase pasada que la ecuación que nos representa la simulación AM está compuesta por una función trigonométrica, que en este caso es un coseno, y una integral, la integral de todo esto, que como esto es una constante, pues podemos sacar esa integral y integrar en dt. Ese dt finalmente pues quedaría t. ¿Listo? Entonces, si nosotros, es decir, nosotros podemos representar todo esto en una sola integral y quedaría la integral de 2pi por fc dt más 2pi kf por mt dt. ¿Listo? Aquí directamente integramos y pues queda 2pi fc por la integral de dt, pues da t. ¿Listo? Y queda pues esto acá. La integral de mt pues no sabemos porque pues mt es una señal que puede ser una sinusoidal, puede ser una cuadrada, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí les coloqué pues que lo que, digamos, cada uno de estos términos a que hace referencia. A sub c es la amplitud de la señal portadora. F sub c es la frecuencia de la portadora. Recuerden, la portadora es la señal la señal auxiliar para poder enviar el mensaje hasta un sistema receptor. Una frecuencia que es una señal de alta frecuencia. MT es la señal moduladora, está la señal moduladora, y KF es una constante de sensibilidad de desviación del modulador. Básicamente es una constante. Nosotros en nuestro sistema pues lo representamos con una constante, una ganancia de un amplificador. ¿Listo? Entonces, vean, este es el sistema que les voy a simular en este momento. Entonces, aquí tendríamos la señal moduladora, por acá tendríamos la señal en frecuencia, entonces colocamos una constante, incluso podríamos colocar una seno y no habría problema. Lo común que se hace es colocar una constante, ¿listo? En donde esa constante pues es la frecuencia, una frecuencia que me va a permitir multiplicar, un número que me va a permitir multiplicar la frecuencia de esta señal y generar una señal de alta frecuencia que va a representar la portadora. Aquí está el elemento integrador y aquí tenemos el bloque para realizar la función trigonométrica coseno de toda esta señal. ¿Qué vamos a poder obtener? Pues esta gráfica de acá, donde la entrada es esta naranja, es la señal mensaje, y la azul sería la señal modulada.
¿Listo? Esta es la señal moduladora, la roja, y la señal azul sería la señal modulada. Entonces, ahí está la modulación de este sistema. Entonces, rápidamente abrimos AWR y vamos a elegir la opción de diagramas de bloques. ¿Listo? Vamos a correr un poco para poder terminar. Estos 45 minutos son muy cortos. Entonces venimos aquí primero a proyecto y elegimos la opción diagrama de sistemas. Le damos clic derecho, nuevo diagrama de sistemas, lo creamos, ahí está. Y luego venimos a Elements y vamos agregando cada uno de los elementos. Entonces tenemos que estar ubicados aquí en esta parte que dice sistema de bloques. Vamos a elegir primero la señal mensaje. Entonces necesitamos una fuente seno. Entonces venimos por acá y buscamos source. A ver, ¿dónde está? Source, acá. Source. Elegimos esta que dice waveforms y aquí está la seno. Entonces arrastramos el bloque y aquí está. Aquí está en gigahertz. Nosotros obviamente no vamos a utilizar esas frecuencias tan altas para una señal mensaje. No, difícilmente nos funciona un sistema de esos. Entonces vamos aquí en Project Option, vamos a elegir las unidades globales, vamos a pedir que por favor nos lo den kilohertz, el tiempo nos los coloque en milisegundos. ¿Qué más me faltaría acá? Creo que con esas nomás, esas dos nomás. Listo, entonces vea, aquí ya está en kilohertz. Voy a proceder a cambiar esta frecuencia. Entonces, yo voy a utilizar 10 Hz. 10 Hz es 0.01 kilohertz. Ustedes pueden correr la coma 3 veces y verificarán que esto es Hz. 10 Hz. 1, 2 y un 0. 10 Hz. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi señal moduladora. Ahora vamos a agregar, de acuerdo a nuestro esquema, la constante que nos va a permitir generar la señal portadora. Entonces, como les digo, podría utilizarse una seno, por ejemplo, y establecerle una frecuencia, pero lo común es utilizar una constante. ¿Listo? Entonces, en este programa no podemos como tal colocar una constante, sino que hay que colocar una fuente en donde esa fuente que sea una fuente, por ejemplo, puede ser un step. No es la única, digamos aquí hay varias opciones. Pueden utilizar un pulso digital, pero les recomiendo más utilizar la función step, ¿listo? Que la step, pues básicamente está en cero y luego se sube a un valor en donde ese valor va a quedar establecido, digamos. Ese valor, pues puede ser el que ustedes le coloquen aquí en high. Yo lo voy a colocar, creo que la tengo en 100 o 200. Aquí la tengo en 200, ¿listo? Entonces, comúnmente este número es alto para poder multiplicar esta frecuencia y que dé una frecuencia bastante grande. ¿Listo? Listo, aquí tengo estos dos bloques. Vamos a agregar el bloque sumador. Venimos aquí y buscamos matemáticas. Matemáticas tool y aquí está el de sumador, vea, dice adder. ¿Listo? Entonces, agregamos por acá la señal moduladora y la señal que nos generará la portadora. Nosotros tenemos que realizar configuraciones para poder simular. Esto, digamos, es una de las pequeñas desventajas del simulador. Si ustedes, digamos, si nadie les enseña a simular, puede que batallen bastante para poder trabajar con este simulador en tiempo, porque estos simuladores están hechos para trabajar en frecuencia, no en tiempo. Entonces, no vienen configurados por default para ver las señales en tiempo de una manera sencilla. MATLAB sí no lo va a permitir de una manera mucho más fácil. Vienen aquí en donde dice Project, perdón, en diagrama primero. Tienen que estar en el sistema de diagramas. Vienen aquí en Diagrams, le dan en Option y dejen que estén chuleadas estas opciones, que esté chuleadas las opciones, ¿listo? Si no están chuleadas, después no les va a funcionar. Déjenlas chuleadas para venir acá en Option, en Default System Option y configurar desde acá, ¿listo? Es decir, desde esta opción de diagrama, usted puede configurar una simulación en particular, pero no, yo prefiero que desde acá podamos configurar, digamos, como tal todo el programa. Así hagamos otra simulación distinta.
Aquí lo primero que nos vamos a encontrar es las muestras de frecuencia. Si dejan este número por default, esas simulaciones se les va a tardar 10, 20 minutos, incluso hasta media hora. Entonces, este número tiene que ser pequeño. Si no es pequeño, las simulaciones van a ser eternas. Estaba en 10 a la 7, ahora la dejé en 100 kHz, eso es 10 a la 12. Entonces, redujimos como en 100.000 veces. Es decir, si una simulación duraba 30 minutos, ahora va a durar unos 10 segundos. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar el tiempo para ver esta señal. ¿Ustedes cómo saben cuál va a ser el tiempo? Sencillo, ustedes van a mirar la frecuencia del mensaje. Entonces recuerden que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces 1 sobre la frecuencia. La frecuencia de esta señal es 0.01 kHz. Esos son 100 Hz. ¿Listo? Entonces 1 dividido entre, perdón, esos son 10 Hz. Estos son 10 Hz. 1 sobre 10, esto me da 0.1 segundos, que en milisegundos, pues son 100 milisegundos. 0.1 segundos son 100 milisegundos. Entonces, para poder ver al menos esta onda, necesitamos aquí 100 milisegundos. ¿Listo? Entonces, podemos implementar aquí por ahí unos 200 milisegundos, 300 milisegundos. Bueno, tiene que ser superior a los 100 milisegundos. De acuerdo a este cálculo que yo hice, 1 sobre 10, esto me da 0.1 segundos y son 100 milisegundos. Y selecciono esta que dice usar simulación de stop. Listo. Continuamos con nuestro dichoso diagrama de bloques. El siguiente elemento, bueno, nos falta este amplificador. Este amplificador es muy importante, ya que dependiendo de este amplificador vamos a poder aumentar, vamos a poder variar la frecuencia de la señal de modulación. ¿Listo? Entonces, ahorita empezamos a variar esa ganancia y van a ver que entre mayor sea la ganancia, pues mayor será la frecuencia de la señal modulación, es decir, de la señal de salida. Entonces venimos por acá y buscamos, a ver, creo que esto está en Signal Processing, no estoy seguro si aquí está en Signal Processing, están los bloques de ganancia, entonces jalamos acá y aquí tenemos nuestro bloque de ganancia, ¿listo? Estas ganancias deben ser grandes, entonces de una vez colóquele en valores bastante grandes, espero que yo aquí lo establecí en 60 dB, entonces lo puedo dejar en 60 dB de una vez, listo, ahí están los 60 dB. 60 dB, eso es bastante grande. Ustedes pueden, a ver, calculadora dB a watts. Vamos a ver si encuentro por aquí una. A ver, ¿dónde está? A ver, estos son 60 dB. Vean, eso es una amplificación de 100, 1000, 10.000, como 100.000, como 1.000.000. Bueno, es una amplificación grandísima, ¿listo? Esos 60 dB es bastante grande, es una amplificación grande. Y sigamos. ¿Qué más nos falta? A ver. Luego colocamos la integral. Entonces, el sistema integrador por acá está en matemáticas, obviamente. Vamos a MathTools y por aquí está el de integrar. Vean, integrar. Lo arrastramos y lo agregamos acá. El siguiente bloque es un amplificador. Este amplificador pues tiene no es un amplificador tan grande. Entonces busquémoslo. Está en Signal Processing y por aquí está el de Gain. ¿Listo? Vamos a colocarle, no sé, 3 dB, 6 dB. Eso depende, ¿no?, de lo que, digamos, de la frecuencia que nosotros queramos obtener a la salida en la modulación. Ahorita cuando simulemos veremos en qué afectan estos cambios de estos amplificadores. Y por último estaría la función coseno, que es la que yo les mencioné que no logra encontrar en Proteus. Eso también está aquí en MathTools. Aquí está el coseno. Y listo. Aquí tendríamos ya todo nuestro sistema. Nos faltaría una pequeña cosa, agregar un test de prueba. Entonces venimos acá y agregamos el test de prueba. Este test de prueba se encuentra aquí en Meters. Meters y aquí está el TP, test point. ¿Listo? Lo que hay que hacer de tarea es lo mismo que yo estoy haciendo, solo que aquí le colocan 2 voltios y aquí en vez de 10 Hz, 50 Hz. ¿Listo?
Obviamente, esos 50 Hz pues van a cambiar acá, entonces ustedes empiezan a jugar con este amplificador y con este amplificador y obtienen una señal decente, ¿listo? En la modulación. Bueno, aquí cuando intentamos simular, bueno, nos falta las gráficas, obviamente. Entonces aquí en Project vamos a elegir la opción de gráficas. Clic derecho, nueva gráfica, seleccionamos rectangular y agregamos nuevas medidas. En este caso, tengo solo este TP1. Vamos a agregar dos elementos de prueba. Este que ya agregamos lo vamos a llamar de mod, haciendo referencia a que es la señal de modulación. Y voy a agregar otro punto de prueba acá, que estos son los elementos para medir. Y a este lo voy a llamar in. ¿Listo? Y aquí ahora sí, agrego las mediciones, voy a agregar el de entrada. Aquí piden el tiempo, entonces ya sabemos que vamos a simular hasta 200 milisegundos. Entonces colocamos 200 y aquí la unidad seleccionamos milisegundos. Listo, y agregué una. Agregamos la otra, que es la señal modulada. Fíjense que tiene que estar en sistema y esto es waveform. Listo, este es la onda en el dominio del tiempo. Que él por default, cuando ustedes seleccionan diagrama de bloques, cuando ustedes van a agregar una media, él queda por default en esto. ¿Listo? Tienen que estar en sistema y en waveform. Y aquí seleccionan cuál quieren ver. En este caso, la modulada. 200 milisegundos también. Le dan OK y listo. Ya podemos simular y vean, esta fue la respuesta de la señal. Que fíjense que era lo que esperábamos, una señal que empieza a variar su frecuencia conforme al cambio de la señal de entrada. Entonces, vea, yo puedo hacer aquí un zoom y vea que cuando está en su punto máximo, la onda de entrada, que es esta azul, la frecuencia se va haciendo más alta. A medida que me voy alejando, digamos en cero, que es su punto como más crítico, aquí la frecuencia es más lenta. ¿Listo? Las frecuencias aquí se vuelven mucho más lentas. ¿Listo? Entonces nosotros podemos empezar a variar, por un lado, estas ganancias y van a ver que la frecuencia, digamos, esta señal de modulación empieza a cambiar. Vean, entre menores es la amplificación, el valor de ese amplificador, pues menos, por así decirlo, menos muestras se pueden obtener. Al afinar a la salida, pues cuando demodulemos no vamos a obtener una señal tan buena. Eso lo veíamos también con la modulación en amplitud, que nosotros necesitábamos tomar varias muestras para poder generar una señal a la salida bonita. Cuando eran poquitas muestras, esa señal empieza a salir con ruido, como triangular, etc. Vamos incluso a bajar más. De hecho, llega un punto en que bajamos tanto que ya ni siquiera el sistema logra generar la modulación. Vean, aquí le bajé mucho más. Vean que ya son pocas muestras en comparación con las anteriores. Bajémoslo más. Bajémoslo a 30 dB. ¿Listo? Vea que en este caso ya prácticamente ni se logra evidenciar casi la modulación. Y bajémoslo hasta 20 y ya hasta ahí hacemos las pruebas por debajo. ¿Listo? Vean que prácticamente aquí ya el sistema ni nos está modulando. ¿Listo? Entonces tiene que tener un valor lo suficientemente grande para que el sistema module correctamente. Pues, aquí lo tenemos en un valor bastante alto. Si seguimos aumentando, pues vamos a generar señales con mayores muestras. Vean, aquí hay un sistema aún pues, mejor, ¿no? Vean, vamos a hacer zoom, incluso más zoom, porque ahí la verdad ni vemos. Y, bueno, creo que esto ya no me dio para más. Tocaría cambiarle los parámetros para poder ver la señal más. Pero bueno, yo creo que ahí podemos ver. Vean, aquí está la señal de baja frecuencia y aquí estarían las señales de alta frecuencia. Por último, bajémonos a 65 y dejamos ahí en este apartado. Listo. Listo. Entonces ahí ya habríamos generado el sistema de modulación. Vamos a construir nuestro sistema de modulación. Entonces, ese sistema de modulación, pues podemos crearlo utilizando
un VCO. ¿Listo? Pero bueno, primero les voy a mostrar cómo generar este sistema utilizando MATLAB. ¿Listo? Entonces, MATLAB es una herramienta Profe, qué muy... pena. Señor. ¿Su merced puede enfocar ahí todo el diagrama un momento, centrarlo? ¿En qué parte? No, que salga todo, profe. A ver, solo falta este test de prueba. Listo. Listo, sí, señor, gracias. Listo. Entonces, incluso la herramienta trae por defecto unos, ¿cómo es que se llama? Unos bloques para generar esas modulaciones y demodulaciones. Obviamente eso no es lo que ustedes van a generar en sus tareas. La idea es que hagan el diagrama de bloques completo. ¿Listo? Entonces, vean, nosotros podemos generar rápidamente esa señal utilizando un pequeño diagrama. Venga, les abro a ver dónde es que la tengo. A ver dónde está. Por aquí un bloque donde módulo y demódulo utilizando bloques ya implementados para hacer todo ello. Entonces vamos a ver, sistemas de comunicación y a ver, acá colocamos AWR. Este sería este de acá, creo que es uno de estos dos. Vean, aquí tengo solo este par de diagramas de bloques. Vean que aquí tengo el modulador, este es el sistema de modulación, lo pueden encontrar aquí en la herramienta que dice modulación, vean. Aquí está, entran aquí a modulación y aquí están las diferentes modulaciones. Casi todas estas modulaciones son digitales. Entran en analógico y aquí están, vean. Frecuencia, modulación en frecuencia. De hecho, está también en modulación AM y modulación de fase. Entonces, aquí está el modulador en frecuencia, que es este de acá, veanlo. Y lo mismo, colocan una señal de entrada y pues, la señal de, ¿cómo es que se llama? La señal portadora. Entonces aquí el sistema modula y aquí yo estoy utilizando el sistema de modulación. El bloque para demodulación sería este que está acá. ¿Listo? Entonces agregamos este elemento y podemos recuperar la señal. ¿Listo? Entonces vean, yo voy a simular esto que tengo acá y veamos la gráfica en cuestión. Entonces vean, la señal naranja sería la señal modulada, que es esta de acá, la señal modulada, y esta señal naranja sería la señal de salida, la señal recuperada. No es exactamente la misma azul porque pues la idea era que ustedes la vieran. Si yo coloco esta ganancia aquí invertida, pues va a obtener exactamente la misma señal. Entonces, si le coloco la misma, pues se va a colocar una encima de la otra y pues no va a ser visible. Vamos a simular así. Queda una encima de la otra y uno, pues aparentemente, pues no funcionó. Entonces, por eso es que me corro un poquito, sea a la izquierda o a la derecha, para poder ver la señal un poquito más amplificada o un poquito menos amplificada. ¿Listo? Entonces, para la tarea, solo hagan el sistema de modulación, no más el sistema de modulación, este sistema. El sistema de modulación se los enseño la siguiente clase. ¿Listo? Entonces,